Bien decía Alejandro que para nosotros la educación es el tema, no un tema, es el tema fundamental. No existe país sin educación. Y tanta es la importancia que le damos que en nuestro último libro terminamos diciendo que este país que todos anhelamos, este país mejor, solo es posible si se logra instrumentar un sistema educativo de excelencia para de este modo responder a las exigencias del tiempo moderno y además un sistema educativo que brinde igualdad de oportunidades a todos los habitantes. Y cuando decimos igualdad de oportunidades, decimos igualdad de oportunidades cualquiera sea la región y cualquiera sea la clase social del ciudadano. De modo que esta es para nosotros tal vez la deuda más importante que tenemos como país. Y siempre repetimos lo mismo, y a fuerza de repetir a lo mejor se logra algo. Y decimos esto, que nos preocupa sobremanera el tema de la educación, porque debiera ser tal vez el eje de muchos debates. Y si uno repasa los medios de comunicación, escritos, orales, televisivos, se va a encontrar con que la educación prácticamente no es tema de discusión, no es tema de debate. Y la educación sigue siendo la herramienta, la palanca fundamental de desarrollo de un país. Con esto que dice Roberto, de la necesidad de educación para todos los lugares del país, con igualdad de oportunidades, sin depender de a qué clase social pertenezca. Claramente hay una conclusión que él no la explicitó, pero yo la voy a explicitar. Esa posibilidad de ese tipo de educación que llegue a todos los rincones del país, a todos los habitantes, con igualdad de oportunidades, solamente puede ser brindada desde la educación pública, porque no hay ninguna manera, desde otra forma de gestión, de que se cumplan esos requisitos. Bien. Entonces, que el establecimiento de un sistema educativo es una decisión política, porque realmente se dice no hay que mezclar la educación con la política, y en verdad todo sistema educativo es producto de una decisión política. Y con el comienzo de este análisis histórico, voy a usar el comienzo como una forma de mostrar hasta qué punto la educación es la consecuencia de una decisión política. Vamos a comenzar con la educación en tiempos de la colonia. Los españoles llegan a América, en realidad, en busca de dos objetivos. El primero de los objetivos es apropiarse de las riquezas de América para llevarlas a la metrópoli. Y el segundo objetivo es evangelizar. Y evangelizar, lisa y llanamente, significa cambiar la cultura de los pueblos originarios. Y este proceso ha sido singularmente complicado, porque para que esto fuera posible, en realidad los pueblos originarios, los datos son muy dispares, pero perdieron entre un 60 y un 90% de su población. Entonces, la única forma de transmitir la cultura europea a América fue a través de un acto compulsivo, un acto de violencia. Esto no es juicio de valor, cada uno dirá si la conquista es buena o es mala, pero el dato objetivo es este. Y ese dato objetivo hay que agregarle que para completar todo este círculo fue menester, cuando se acabaron los pueblos originarios, para seguir apropiándose de la riqueza, traer esclavos que se arrancaron del África y pasaron a formar parte de la población de la América. A tal punto, y esto no es solo un cargo a España,
sino a toda la conquista, que hoy el segundo país de población negra en número de habitantes es Brasil. Y que yo sepa, no había negros originalmente en Brasil. De modo que todo esto fue posible a través de un sistema educativo. Sistema educativo que hace que hoy estemos hablando de esto como una rareza, cuando en realidad, si fuera nada más que una mera transmisión de conocimientos, esto estaría muy claro. Es decir, pasó tal cosa y si no se cuenta de esta manera es porque la educación tiene un muy marcado sesgo político. Dicho, es interesante consignar, ante esto que decía Roberto, algo que en principio aparecería como contradictorio, que es el desarrollo de universidades en la América Española. En 1538, o sea, pocos años después, 40 años después del descubrimiento, se funda la primera universidad en América, la Universidad de Santo Domingo, después la de México, y total, entre 1538 y 1780 se fundan 17 universidades. La de Córdoba se funda en 1613. En América del Norte, la primera universidad, la de Cava, se funda en 1650, es decir, 120 años prácticamente después de la primera universidad de América. Las universidades americanas estudiaron, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, Garcilaso de la Vega, Ruiz de Alarcón, es decir, que no le daban demasiada importancia a esa educación primaria para la gente común, pero sí en las universidades. Los títulos universitarios de las universidades españolas en América tenían el mismo, o sea, eran habilitantes como las de España, tenían el mismo valor. Un dato interesante que a veces, nosotros creemos que siempre estuvieron las colonias del norte más adelantadas que las hispanas. O sea que en los niveles inferiores tampoco era importante en ninguna parte del mundo. En la mayor parte de la población, estamos hablando del siglo XVI, XVII, era analfabeta. Aquí, en Europa, o en cualquier otro país, ¿no? Es decir, que la educación primaria no era la educación en sí, no era un tema central. Sí, la educación universitaria, porque se necesitaban las élites que manejaran, que condujeran al país. Pero yo no quisiera cerrar este más que breve análisis de la educación en tiempos de la colonia sin hacer referencia a uno de los hombres más importantes, más valiosos, más queribles de nuestra historia, que ha sido Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, en 1799, cuando estaba en el consulado, decide la fundación de una escuela de náutica, una escuela de dibujo, y además presenta un plan de educación pública. Estoy hablando de 1799, antes de la Revolución de Mayo. Y lo interesante de todo esto son las afirmaciones que hace Belgrano. Dice Belgrano: se deben poner escuelas gratuitas para las niñas, porque, y acá hago una interrupción, la educación estaba básicamente orientada hacia los varones. La mujer ocupaba en la sociedad colonial, y no hace demasiados años, un papel secundario. Entonces, él, un visionario, realmente un hombre precaro, decide fundar escuelas para niñas, donde se enseñará la doctrina cristiana, a leer, a escribir, coser, bordar, etc. Y principalmente inspirarles amor al trabajo para separarlas de la ociosidad, tan perjudicial o más en las mujeres que en los hombres. O sea, que no solo se preocupaba por la educación, sino además da una educación con salida, lo que hoy se llamaría salida laboral, y además orientada a hacer de la mujer un ser humano similar a los hombres. Esa fue entonces en esencia